bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es el bautismo, parte 2. Empezamos. Solo hay dos caminos, mis hermanos. Ahora, y Josué, ¿por qué me tengo que bautizar? No puedo quedarme así bautizado. Es un mandato, mis hermanos. Lean conmigo. Mateo 3, versículo 13 al 15. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces, Juan aceptó bautizarlo. Entonces, mis hermanos, para los que somos hijos de Dios, ojo, para los que ya somos hijos de Dios, los que están convencidos de pecado, los que dicen ser hijos de Dios y siguen sus pasos, más bien, voy a decir esta palabra, pero ni debería usarla porque ni debería no sé, tienen que bautizarse, pero es que tienen su obligación. ¿Sí me explico? Entonces, para que me entienda, es como decir 1 más 1. Cristiano de verdad es automáticamente que desea bautizarse. Así de simple. Cristiano de verdad, como les dije, que no practica el pecado, que no convive con el pecado, que no pone en su horario tal y tal fecha, voy a ir a hacer esto, voy a hacer lo otro, que va a ser pecado. Y todo eso, Dios lo condena. Leamos otra cita. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ojo, bautizándolos. Y ojo el dato informativo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mis hermanos, Jesús le dice a los discípulos, vayan y prediquen y bauticen. Entonces, es una ordenanza. Nosotros tenemos que ser bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, mis hermanos. O sea, viene como, no sé, para que me entiendan, como la cajita feliz. ¿Quiero la cajita feliz? Viene con el juguete. Es lo mismo. Ser cristiano auténtico automáticamente va a anhelar bautizarse porque está siendo partícipe con Cristo también. Porque Cristo también, mis hermanos, Cristo se bautizó. O sea, vea qué privilegio tenemos nosotros de venir a un río o a una piscina, porque hay lugares, hago la aclaración, o sea, en el contexto de ellos, Juan bautizaba en el Jordán, pero porque había río. Pero la gente que no tiene ríos cercanos, en una piscina, un estanque, no hay problema. Pero de que hay que hacerlo, no por obligación, sino porque es un privilegio ser partícipe, así como Jesús lo hizo, mis hermanos. Ahora, quiero compartirles una persona que fue una persona,
despiadada, fue una persona mala. Y el nombre de esa persona es Pablo. Pero anteriormente no se llamaba Pablo. ¿Qué hacen? Aquí es como arena de playa. No se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Saulo perseguía a la iglesia. Tenía un escuadrón para agarrar a los cristianos y hasta matarlos. La última persona, y que por cierto fue el primer mártir, que Pablo se manchó de sangre en sus manos, figurativamente, porque él no lo mató, sino que él estaba ahí. Él era como un cazador de cristianos. Pablo se le aparece Jesús y le dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y al final queda ciego por un momento y le dice que tiene que ir donde un hombre, un siervo de Dios. Y vean lo que pasa con Pablo. Lean conmigo. Hechos 22, 12 al 16. Entonces, aquí Pablo comienza a narrar su testimonio, mis hermanos. Dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que han visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vemos, mis hermanos, que Saulo se bautizó. Él cumplió con el mandato que Jesús había dejado, a pesar de las adversidades que él pasó. Ahora, vean esto. Voy a ver si paso por aquí. Vean esto, mis hermanos. Saulo perseguía a los cristianos. Imagínense, ponga su nombre en lugar de Saulo, póngase usted, y el pecado de Saulo era perseguir cristianos, y ahora piense usted cuáles son sus pecados. Ahora, ¿qué pasa con Saulo? Saulo se arrepintió de sus pecados, se bautizó, y los invito a que busquen. Después de ese bautizo, después de ese encuentro con Jesús, si Saulo siguió en sus andanzas, jamás. Saulo no volvió a perseguir cristianos, no lo volvió a hacer. Entonces, una persona creyente y que después se bautiza, no puede ser el mismo, mis hermanos. Opa, tiene que haber un cambio, como pasó con Saulo, que después se llamó Pablo. Gracias a Dios, Dios escoge a Pablo, y la mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por él. Romanos, Corintios, Tesalonicenses, Colosenses, Gálatas. Entonces, mis hermanos, bautizarse no es de, uy, qué bonito, qué rico, el agua está fría, voy a meterme un chapuzón y ya me bauticé. No, bautizarse es algo serio. Si su vida no ha cambiado, no se bautice, porque estamos pisoteando, estoy menospreciando una ordenanza de Jesús, y que Jesús se bautizó también. O sea, Él la cumplió. O sea, imagínense. No cambio mi situación de vida, mi condición pecaminosa, digo que soy cristiano y después me bautizo. No cuadra, ¿verdad? No va a calzar. Leamos otra cita. Esta es la historia de Jesús y Nicodemo. Eso está en Juan capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer solo esa cita. Dice: respondió Jesús
de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Vean, mis hermanos, por esta razón, todo cristiano que cree en Jesucristo debe bautizarse. No voy a cansarme de estar repitiendo, aparte de que es un deber, es un privilegio, ya que Jesús dijo, el que creyera y fuera bautizado iba a ser salvo, como lo acabamos de leer. Ahora vean, cuando la persona cree en Jesucristo y comprende el Evangelio, cuando ya lleva camino avanzado y comprende lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, y entiende que sin Jesús no somos nada, esa persona debe ser bautizada como muestra de que ya no vivimos para nosotros, mis hermanos, sino que Cristo ahora vive en nosotros. Entendamos eso, que nosotros ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Cristo. Vean, mis hermanos, voy a hacer una pequeña aclaración. Entonces, si no me bautizo, ¿no me voy para el cielo? Depende de qué. Sencillo. Si una persona que dice ser cristiana sabe que hay que bautizarse, pero no quiere, no va a ir al reino de los cielos. Ojo, por no bautizarse, no, por no ser obediente, que es diferente. Porque los desobedientes no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Los desobedientes les va mal y los desobedientes no van a ir al reino de los cielos. Repito, una persona que dice ser cristiana, que sabe que debe de bautizarse, pero no se bautiza y muere, no se va al cielo, no porque no se haya bautizado, sino por desobediente. Ahora, para las personas que están comenzando a andar en Cristo o no han aceptado a Cristo, un bicho, y mueren, pero venían haciendo bien las cosas, se van al reino de los cielos. Josué, pero te estás contradiciendo. Jesús dijo eso. Sí, pero aquí les pongo la cita. Lucas 23, versículo 42 al 44. Y dice, y dijo a Jesús, el ladrón bueno, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow, mis hermanos. Y no era bautizado, ¿verdad? 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Bueno, ahí es donde ya culmina toda esta situación de Jesús para que él muriera. Jesús es crucificado con dos ladrones. Uno de ellos comienza a burlarse. Ya, y si eres hijo de Dios, bájate. El otro dice, ni aún en tu condición, en la condición en que estamos, temes a Dios. Y el ladrón se arrepiente y le dice, Padre, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, ¿qué le dijo? De cierto te digo hoy que estarás conmigo. ¡Wow! Él no se bautizó. Imagínense en la cena. Óiganme, soldados, es que ya acepté a Cristo. Entonces, ya, y para irme al cielo, tengo que bautizarme. Después me vuelven a crucificar. No pasó eso. Él se fue al cielo sin bautizar. Pero porque él aceptó a Cristo en ese momento. O sea, eso depende. Ahora, Josué, pero es que en mi iglesia no hacen bautizos. ¿Qué hago? ¿Será que no me voy con Dios si Cristo viene? No, porque no es porque usted quiera bautizarse, sino porque es una situación, no sé, interna de la iglesia, que el pastor tal vez no ha agendado bien, no ha planeado lo que va a hacer durante el año, pero Dios conoce el corazón. Es que volvemos a lo mismo. Si yo sé que me tengo que bautizar, pero yo no quiero, ahí vamos a estar en problemas. Pero una persona que acepta a Cristo y muere como el ladrón y no fue bautizada, se va con Dios.
Así de maravilloso es Cristo, mis hermanos. Ahora, si yo soy en una condición de pecado, sé de Dios, pero no quiero cambiar, mucho menos bautizarse, obviamente no podrá ir al reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Leamos otra cita. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ojo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que antes vivía en la carne, dice Pablo, ahora lo vivo en Cristo. Esa es la clave del éxito, mis hermanos. La clave del éxito espiritual, cristiana. Ya no vivo yo. Crucifica esta carne, me bauticé, el viejo hombre murió ahí, quedó ahí, y ahora esta carne, a la fuerza, aunque no quiera, va a vivir bajo lo que dicen las Escrituras. Esta carne va a vivir en santidad, apartándose cada día más. Porque yo, ya que me bauticé, voy a recordar que el viejo Josué, con todas sus maquinaciones cochinas, todo pecado, quedó ahí y el río se lo llevó, como dicen. Entonces, mis hermanos, ¿que hay que bautizarse? Sí, es un mandato que si no soy obediente, no voy al cielo. Efectivamente. Porque, mis hermanos, los hijos de Dios somos obedientes. Yo sé, mis hermanos, a veces es difícil obedecer. Ay, es difícil esto, sí, pero es lo mejor. La clave del éxito está en Gálatas 2:20. Esta carne ya fue crucificada con Cristo. Y ya no vivo yo en esta carne, sino que vivo en fe, vivo en Cristo. Pablo se bautizó. Nunca más, escúcheme, mis hermanos, nunca más él volvió a sus andanzas antes de conocer a Cristo verdaderamente. Ahora, si yo me voy a bautizar, tengo que entender y conocer qué es el fruto del Espíritu y los deseos de la carne. Cita muy conocida en el libro de Gálatas. Lean conmigo. Gálatas 5, 16 al 25. Dice el título: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. O sea, nunca van a estar de acuerdo, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Hago una aclaración. Estas son solo algunas, porque en toda la Biblia habla de muchas más situaciones pecaminosas que no las tenemos que ni volver a ver, como dicen, ni a practicar. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca, ojo el detalle, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, eso ya lo hemos explicado muchísimo, los que practican, los que viven en ese estado pecaminoso, dice, tales cosas no heredarán el reino de Dios. 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ojo,
los que son de Cristo, y palabra clave, como Pablo lo dijo, han crucificado la carne. Y 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Está bastante claro, ¿verdad, mis hermanos? El fruto del Espíritu, los deseos de la carne. Bueno, también es conocido como los deseos del fruto de la carne, popularmente hablando. Entonces, si usted está practicando un deseo de la carne o un fruto de la carne, no veo como viable, no es buena idea que usted se bautice, porque ese bautizo, como lo hemos hablado en estos dos videos, no procede, no puede ser, mis hermanos, porque el que se bautiza está crucificando esa carne. El que se bautiza, los deseos fueron crucificados. En esa inmersión, a la hora de salir, mis hermanos, todo eso quedó ahí. Cristo, mis hermanos, fue crucificado. Pablo dice que también nosotros estamos crucificados juntamente con Él. Jesús se bautizó. Claro, Jesús no se bautizó porque estuviera en pecado. No. Jesús se bautizó porque era un mandato. Y Él tenía que dejar un precedente. Que Él, siendo perfecto, Él lo hizo. Y nosotros, siendo unos grandísimos imperfectos, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos? Nuestro deber, pero más que deber, nuestro privilegio, mis hermanos, es bautizarse. Ahora, Josué, pero es que yo me quiero bautizar otra vez. La única manera que haya un doble bautizo es que usted se haya bautizado, me parece, en una secta, un lugar donde se reúnen personas que no van acorde a las Escrituras. Lean conmigo, Efesios 4, del 1 al 5. El título dice, la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en la misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y, ojo, un bautismo. Nosotros, mis hermanos, los cristianos, solo es una vez que uno se bautiza. No es que me bautizo todos los años, como qué sé yo, voy a renovar votos. No, se bautiza una vez. Porque si yo me bautizo una segunda y una tercera y una cuarta, quiere decir que el viejo hombre se salió de las aguas y otra vez lo agarré y necesito dejarlo otra vez. O sea, no tiene sentido. Entonces, mis hermanos, espero que este video haya aclarado sus dudas. Si tiene alguna duda, puede dejarlo en la caja de los comentarios y con mucho gusto yo puedo contestar. Recuerden, mis hermanos, estos videos es para que aprendamos de lo que dice la Biblia. Repito y siempre lo diré, no es lo que dice Josué, es lo que dice la palabra de Dios y punto. Así que, mis hermanos, Dios me los bendiga y nos vemos la otra semana con un video nuevo. Hasta luego.